Observe a estos dos sujetos. A punta de pistola, tratan de asaltar al conductor del auto azul y como respuesta, para evitar ser despojado de sus pertenencias, el conductor avanza sobre el camellón. Al ver la situación, uno de los delincuentes se dirige hacia otro auto para robarlo, mientras el carro azul continúa maniobrando para huir. Acto seguido, los sujetos corren para cruzar la calle y escapar. Otro caso es el de los Diablitos, menores que se hicieron famosos por asaltar en Constituyentes. Así, podemos ver decenas de eventos en los cruceros de la Ciudad de México, lugares preferidos de algunos amantes de lo ajeno, debido a que pueden escapar con mayor facilidad. He estado hasta atrás y sí me ha tocado ver. Llegan entre los carros, salen de las callecitas que están pegadas, porque se meten a los centrales, no a la lateral. Y ahí es donde llegan a asaltar. La falta de seguridad en los cruceros ocasiona que los conductores tomen sus propias medidas de precaución. A veces observo de ambos lados, a veces los vidrios cerrados, siempre con desconfianza. Uno de los cruceros que mayor índice delictivo registra es el de Circuito Interior Río Churubusco y Eje 6 Sur, en Trabajadores Sociales en Iztapalapa. Otro es el Eje 4 Oriente, esquina con Canal de Tezontle en Iztacalco, periférico a la altura de Barranca del Muerto. La avenida Revolución y calle 4 es el más peligroso debido a que los motociclistas que llevan a cabo los asaltos aprovechan la ausencia de seguridad para hacerlo en horas pico y días de quincena. Con imágenes de Liber Rodríguez, Iraís Morquecho, 21 Noticias.